Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy me encuentro con el maestro y músico Anuar Sánchez Domínguez. Hola maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos este tiempo. Gracias, Ángela. Antes de entrar al tema que nos importa, me gustaría que nos comentara un poquito en qué estudió, en dónde estudió, si es de aquí de Querétaro, de dónde es. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, yo tengo dos carreras. La primera, y pues la que ahora sí que fue la que mi mamá quiso que estudiara, es informática. Ah, informática. Así es. Pero también a la par, ya pues desde mis 12 años, también he estado estudiando música. Tal vez no en un instituto, no en un conservatorio. Yo llevé mis estudios musicales en una fundación que se llama la Fundación Musical Yamaha, en Ciudad de México, que es el lugar de donde soy originario. Pero bueno, ya este método de estudio de la fundación pues tiene varios niveles, ¿no? Van los cursos básicos, después los intermedios y terminan en avanzados. Y pues yo tuve la fortuna, en aquel entonces todavía se organizaban pues ciertos tipos de concursos para los estudiantes, y quienes resultaran pues calificados, premiados, podíamos tener una educación musical en el instituto pues principal de la marca, que es en Japón. Así es. Entonces allá en Japón yo llevé mis estudios musicales, un sistema que se llama el EPI, el Entrenamiento Pedagógico Profesional Yamaha, que es un sistema de estudio de la academia. Y pues, ¿estaba enfocado en algún instrumento, en algún tema? Sí, bueno, yo me especialicé en un instrumento de la marca que se llama Electron, que es un órgano electrónico, muy versátil. Actualmente ya con la tecnología que le aplican se puede tocar cualquier cosa, incluso música clásica. Entonces, pues llevé mi especialización allá en Japón, en Nagoya. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Japón? Fue poquito tiempo, fue medio año realmente, porque era como que una beca parcial, solamente se me pagaba la mitad y pues todos los gastos de más pues sí eran por mi parte. ¿Regresa a México? Así es. ¿Sigue estudiando música o qué es lo que pasa? Sí, bueno, terminé el curso de especialización y del entrenamiento pedagógico y pues me dediqué más a la carrera de informática, ¿no? Que era el deseo de mi madre, entonces se lo cumplí. Y pues me separé incluso un poquito de la música, pero pues de esa ida a Japón fue lo que me cambió realmente, ¿no? Claro. Precisamente de un concierto que nos llevaron, que era de música de videojuegos. Entonces ahí se jugaron mis dos cosas que me interesan, que me apasionan, así es. ¿Cuánto lleva aquí en Querétaro viviendo? Aquí en Querétaro ya voy para 9 años. Ya llevo 13 años fuera de la Ciudad de México. Primero me fui a vivir a Guanajuato, que mi mamá era originaria de un ranchito entre León y Guadalajara. Entonces, pues como que ya quise despejarme un poco de la ciudad y aprovechando una oportunidad de trabajo, pues me moví a Guanajuato primero, pero pues después pensando en la salud de mis papás, en su edad, pues me quise acercar un poquito más y es cuando llego aquí a Querétaro. Claro. Cuando yo estaba pensando en esta entrevista, yo me hice una pregunta, creo que va un poco relacionada. Yo decía, bueno, ¿qué relación tiene la música con las películas? Y yo decía, bueno, a veces no nos damos cuenta como oyentes de una película que la música envuelve todo el, ¿cómo se llama? Pues sí, el ambiente de la película, ¿no? No creo que escuchemos o veamos lo mismo el Titanic sin audio que con el audio de la música, ni la Guerra de las Galaxias, ni Indiana Jones, ni todas estas películas, o bueno, todas, ¿no? O aún estas de terror que cuando se acercan ciertas escenas le tocan a uno ciertas melodías que impulsan los sentimientos hacia lo que se quiere, ¿no? Y hacia el miedo, el terror, la alegría, el amor, la ternura, ¿no? Ahora, con esto que le digo, ¿qué importancia hay ahora entre los videojuegos y la música? Claro, pues sí.
Principalmente, pues la música es un elemento imprescindible en estos tipos de proyectos o de trabajos que se catalogan como de multimedia, ¿no? Que influye tanto la fotografía, obviamente la filmografía, y la música, que es un factor muy, muy importante en su peso, porque pues le va a dar un carácter, ya sea en el caso de una película, ¿no? Todavía en los videojuegos encontramos algunas diferencias entre la musicalización de películas y de un videojuego, ¿no? Que actualmente, pues gracias a la tecnología ya no hay tanta diferencia, pero sí sigue habiendo elementos que son imprescindibles. Por ejemplo, en un videojuego tenemos lo que es la repetitividad o los loops, los bucles, que pues es un ciclo de armónico que se está repitiendo constantemente. Dependiendo la etapa del juego. Exactamente, o donde se desenvuelve el personaje, ¿no? Claro. También tenemos el leitmotiv, que en el cine también lo tenemos, que es como darle esa personalidad a un ambiente, a un personaje. Y también tenemos lo que es la memorabilidad, que eso es muy importante en un videojuego. Tal vez en el cine también está presente, pero en el videojuego es imprescindible, porque pues ahí tenemos ejemplos muy clásicos como el tema de Mario Bros, ¿no? Que uno lo empieza a tararear y uno ubica perfectamente el personaje, ¿no? Bueno, pero también se da, por ejemplo, en las series de las películas, por ejemplo, de El Agente 007, también, que es la misma, no sé si decirlo así, la misma melodía, exacto, aunque va cambiando, pues parte de la melodía ya grande. Sí, cambian desde estilos, géneros, pero ahí está presente. Pero ¿no? se oye el toque, ¿no? Así ahí es. Sí, es muy similar a lo que es el leitmotiv, ¿no? El tema que da la personalidad a la película o al personaje. Pero a ver, vamos a, digamos, echarnos un clavado ya más a fondo de eso. Claro. Los videojuegos, pues empiezan con los que ya tenemos un poco de edad, con esos del pin o pong, ¿cómo se llamaba? El que era los dos barritas con la pelotita, así ¿no? Es. Pero realmente eran puros sonidos, ¿no? Sí, en un inicio pues la tecnología era muy limitada, era una etapa de investigación muy importante también, y pues se iba trabajando con lo que hubiera al alcance. Claro. Entonces, como dices, ¿no? Uno de los primeros efectos de sonido pues eran esas secuencias muy pequeñitas, el pong, que nada más son los efectos del pick-pock, pick-pock. Claro. Y después en 1978 llega un cambio muy importante con un videojuego que se llama Space Invaders, no sé si lo recuerdas, ¿no? Sí. Que ese ya tenía una secuencia que incluso se considera como la primera secuencia interactiva, ¿no? Y conforme iba avanzando la línea iba acelerando el ritmo, ¿no? Entonces eso fue el primer videojuego interactivo que en cuanto al sonido, ¿no? Que se fue presentando, y posteriormente vinieron otros juegos de la marca Namco principalmente, que es una de las principales investigadoras y que revolucionó la industria del videojuego a principios de los 80s, en donde empieza a meter pues secuencias musicales más completas, más grandes. Por ejemplo, New Rally X es un videojuego que es muy famoso por su secuencia de rock, que tiene un rockcito ahí en su portada. Y de ahí ya fueron escalando, ¿no? Conforme la tecnología fue también incorporando más capacidades, unos chips sonoros, se fue aumentando la capacidad también de la interactividad y de los sonidos en los videojuegos. ¿En qué, no sé si tenga usted el nombre, en qué videojuego fue cuando ya totalmente no sé si llamarlo así, se musicaliza? Ajá. Un videojuego, ya como profesionalmente, digamos? Claro. Hay muchos. El ejemplo más evidente y que mucha gente hace referencia es el de Mario Bros, ¿no? El más conocido. Pero anteriormente a estos trabajos, como te comentaba, Namco ya había desarrollado otros videojuegos, por ejemplo, uno que se llama Mirai Ninja, que nada más fue conocido en Japón. Ya incorporaba una banda sonora, o Legend of Valkyria también es un videojuego muy bonito, inspirado en las Valkyrias de Richard Wagner, y también incorporaba secuencias musicales de clásicos y originales. Por ejemplo, hablando de los videojuegos, Mario Bros es un precedente. ¿Pac-Man sería otro precedente? Podría ser, sí, aunque es una secuencia musical muy pequeña que tiene. Toru Iwatani es quien diseña el juego. Sí, también ya tiene así como que un rock and rollito, ¿no? En su secuencia musical.
Dentro de este primer compilado hay un disco muy interesante que les recomiendo escuchar, se llama Video Game Music Namco, y este disco es una idea muy curiosa de un productor que se llama Harumi Hosono, que se dedicó a conectar las máquinas, grabar sus secuencias musicales y después todas las unió para hacer una melodía, ¿no? Claro. Entonces, si bien no se podía considerar así como con una banda sonora bien conformada, al conjugar o juntar todos sus temas ya se escuchaba un tema con secuencia, ¿no? Después de Mario Bros, yo ya le perdí la secuencia de los videojuegos. Sí. ¿Qué videojuego es como emblemático? Muy bien, pues igual hay muchos, hay referencia muy común a la serie de Final Fantasy, que es muy famosa, incluso actualmente se sigue tocando desde sus primeros episodios hasta los más recientes, que creo que van en el 15, 16, y con orquesta, ¿no? Pero yo creo que después de Mario Bros podríamos citar Final Fantasy y después Legend of Zelda, por supuesto, ese también es indispensable. Pero ya ahí podemos hablar de las bandas sonoras, ¿no? Sí, así es, sí, ya están más conformadas, ya se empiezan a hacer producciones discográficas incluso de los soundtracks, y es un caso muy particular de Japón, que allá tenían diferentes versiones, ¿no? Tenían la versión original en sonidos de computadora y después una versión arreglada con instrumentos acústicos. Y ambas eran vendidas. Es, digamos, ya hablándolo así, la industria del videojuego es tan grande para ya incorporar una banda sonora. Sí, desde pues los inicios de los 80s las ganancias para los productores eran muy jugosas, incluso de este juego que te digo de Legend of Valkyria, tuvo el presupuesto de contratar a la Orquesta Sinfónica de Bratislava para hacer una suite sinfónica de ese videojuego a finales de los 80s, ¿no? Entonces, quiere decir que sí había presupuesto, sí había ganancias para los productores y diseñadores de juegos. Entonces, esto es una industria que lamentablemente a nosotros aquí no nos llegó, ni a Estados Unidos en su época, y apenas es lo que estamos nosotros viendo en el resultado de los conciertos sinfónicos y todo lo que hay. ¿Japón es un referente a los videojuegos? Sí, por supuesto. Aunque no fueron los inventores, pero pues se volvió punta de lanza, ¿no? En la tecnología, en el desarrollo, ¿no? Sí, así es. Porque bueno, también diríamos que en Japón hay muy buenos músicos, ¿no? Así es. Y a mí lo que me fascina de lo que es la formación musical en Japón es que no es limitante, o sea, no se cierran de que si es música de vanguardia, ahí se estancan, o si es música moderna, ya no se conjuga, ¿no? Sino que ellos buscan la forma en cómo mezclar, cómo hacer fusiones entre uno y otro género y hacer eso más cercano a la gente a través de festivales, de conciertos. Claro. Y ahora, ¿cómo llega esto a su vida? Sabemos que usted tiene un programa. Cuéntenos un poquito de ese programa, cómo se llama, en dónde la gente lo puede escuchar y un poquito cómo nació. Claro que sí, bueno, pues el programa se llama Del Beat a la Orquesta, refiriéndome al beat, la unidad mínima de procesamiento de la informática. Y pues este programa surge precisamente de una ida a Japón que tuve cuando estaba estudiando música. Tuve la fortuna de ganar una media beca y estudiar composición y entrenamiento pedagógico profesional en la música por parte de la Fundación Musical Yamaha. Una de las actividades a las que nos llevaron fue un concierto de música de videojuegos. En aquel entonces yo ni siquiera tenía idea, sinceramente, ni de lo que era Japón. O sea, tendría 18, 19 años más o menos. Y hasta que gané la beca fue cuando pues ya me di la idea de que iba a visitar un país extranjero, etcétera, incluso no tenía ni el idioma, ¿no? Actualmente ya medio lo mastico. Pero bueno, cuando asisto a ese concierto que nos llevaron como parte de la actividad de la formación, quedé impresionado y dije, tengo que llevar esto a mi país, que la gente conozca, ¿no? Porque juegan videojuegos, de hecho México es un país que juega muchos videojuegos, pero hasta ahí, ¿no? No hay un contexto, o sea, ¿qué hay detrás de la historia, ¿no? Y fue como nace primero este programa como un podcast, a raíz también de un evento que se estaba organizando en Ciudad. ¿Fue algo, digamos, personal de usted? Sí, sí, definitivamente.
y surgió después un concierto que se hizo con varios organizadores de música de videojuegos y de desarrollo de videojuegos en México. La asociación se llamaba Come por Vi y organizaban un evento que se llamaba Devaor o la hora del desarrollador en Ciudad de México, en el Centro Cultural de las Artes o el CENART. Y en 2012 se logró conjuntar una orquesta para interpretar un concierto de música de videojuegos. Pues no había más referente que yo en aquel entonces y me tocó trabajar algunos arreglos de música de videojuegos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 2012. Ah, ya tiene su tiempo. Ya tiene sus 12 años casi. Y entonces, y en realidad, ¿en qué fecha nace el programa Vic en la orquesta? Precisamente nace a raíz de este concierto, al ver que pues había mucha gente que no tenía noción de lo que era la música de videojuegos, que era tan importante, no como parte del videojuego, sino en eventos paralelos, ¿no? Claro. Entonces surgió esta idea de, pues, para ir ambientando a la gente que conozca este congreso, que conozca acerca de los videojuegos, pues vamos a hacer un podcast, ¿no? Creo que era lo más práctico, lo más duradero y la forma en cómo se podría disfrutar más de la música, ¿no? Claro. Que ese fue uno de los, ha sido siempre, ¿no? Uno de los exponentes principales del proyecto del Vital Orquesta, que disfruten la música, más que me escuchen hablar a mí de lo que les cuento, que disfruten la música. Cada episodio la música está escogida por un motivo, por una razón. Claro, pero bueno, aparte de poner la música, da referencia pues a las fechas, al mismo videojuego, al cómo se llama, a los compositores, ¿no? Claro, sí, de hecho siempre vacilo con mis escuchas, ¿no? Que creo que en el programa de lo último que hablo es del videojuego. Porque me enfoco únicamente en el compositor, en la música, claro, ¿no? Ese ha sido el fundamental de ese programa, ¿no? ¿De dónde saca todo ese material para su, cómo se llama, pues para el radio, para su programa? Pues mira, a partir de ese viaje de Japón ya se fue casi imposible despegarme de la cultura, despegarme de lo que es el país, y pues es un país que tiene una fuente de información muy vasta, librerías, los mismos discos que incluyen información muy importante, entrevistas de los compositores. Creo que la única limitante es el idioma. Claro. Entonces, no es que yo sea un experto en japonés, afortunadamente me casé con una japonesa y pues ella es también la que me ayuda, ¿no? En ciertas partes es la que me ayuda a conseguir la información. Me dice, mira, salió este libro, cómpralo y pues te ayuda a traducirlo, ¿no? Y de ahí va saliendo toda la información del programa. Maestro Anuar, ¿cuánto dura su programa? Y me imagino que ¿es por semana o como? Así es, el programa dura 1 hora actualmente, se divide en 2 bloques de 25 minutos cada uno. Se ha diversificado mucho, digo, hay veces que hago ciclos de programas, por ejemplo, biografías musicales, o actualmente estoy haciendo una serie que se llama Shooting Gallery, que habla de juegos de disparo, pero pues los arreglos que se han hecho en diversos géneros, principalmente música electrónica. Y también una cosa muy importante que se ha incorporado en estos programas en Radio Querétaro es las entrevistas. Trato de buscar compositores mexicanos. Sí, porque yo cuando lo empecé a escuchar, como le decía, hace alrededor de 5 años, sí, en esa época no escuché ninguna entrevista. Así es. Era puro presentar la música, ¿no? Así es. Sí, pero afortunadamente pues ya el programa como que se ha abierto su propia brecha, llega a más oídos, claro, y pues ya hay gente que se está dedicando a hacer música de videojuegos aquí en nuestro país, y pues todas esas personas son las que siempre estoy buscando, ¿no? Claro. Para entrevistar, claro, a productores. Recientemente también agregamos un elemento más, que es una serie de programas que se llama Del Cartón a la Orquesta, porque hemos encontrado mucha relación entre los aficionados a los videojuegos con los jugadores de juegos de mesa, ¿no? Entonces también es una industria que ha crecido muy exponencialmente en el país. Incluso hay desarrolladores mexicanos que se dedican a hacer juegos de mesa muy interesantes, propuestas que son
pues ahora sí que basándome en el libro de Johan Huizinga, ¿no? Que el hombre desde sus orígenes el juego está presente, ¿no? Claro. Entonces es parte del instinto del ser humano, ¿no? Aquí en Querétaro o aquí en México hay alguna exposición sobre o algún evento sobre videojuegos. Hay galerías, se han hecho varios intentos por hacer museos. Realmente para mí siempre ha sido algo muy difícil porque pues institucionalizar un museo es otro rollo, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Querétaro tuve la oportunidad de participar en un Cutout Fest con una exposición de consolas. Eso fue por ahí de 2017, 2018 si no mal recuerdo, que se estuvieron expuestas parte de mi colección que tengo de consolas. Y esta colección pues ha sido itinerante, he estado en Ciudad de México, en Guanajuato, en diversas partes de ¿Cuántas consolas tienen? La última vez fueron 52. Tiene bastante. De diferentes marcas, me imagino. Diferentes generaciones principalmente, ¿no? Trato de abarcar desde las primeritas hasta, pues no las últimas, pero sí las que ya han ido descontinuándose. ¿Sabe alguna historia por qué desapareció? Bueno, ¿cómo se quita la marca de Atari? Pues es que Atari ha sido una marca que siempre ha sido muy mal administrada, ¿no? Ha pasado de manos de directivos de uno a otro, manos inexpertas, comerciantes de computadoras en vez de consolas de videojuegos. Entonces, pues Atari siempre ha tenido una mala suerte en su Porque directiva. fueron un precedente, ¿no? Sí. En las consolas, aún en las consolas. Así es. No, bueno, no sé si usted sepa más de eso, pero era la primera consola que se podía llevar a una casa, ¿no? Así es, sí, la Atari 2600 fue la primera consola que se podía llevar, incluso también se podían cambiar los juegos, ¿no? Sí, los cartuchos. Los cartuchos, ¿no? Que fue pues un boom en aquella época. Para nosotros yo creo que fue una de las primeras consolas que tuvimos. De hecho, yo tuve la Atari 2600 cuando ya estaba la Super Nintendo, pero como mi mamá no era tan afecta a los videojuegos, me compró una Atari descompuesta. Dice, arréglala y ya con eso juegas. Y sí, afortunadamente aún tengo esa consola casi en pedestal porque pues fue así como que un recuerdo de mi mamá. ¿Qué diferencia hay ahora entre, digamos, esas consolas que pues fueron el boom en aquel entonces? Después me acuerdo que nacieron otros aparatitos pequeños, Los portátiles. en donde uno jugaba a las carreras sí, cómo no. o otros juegos que eran obvio de pilas, ¿no? Claro. Pilas cuadradas. Ya después vienen estas consolas modernas de Xbox y no me acuerdo qué otro. Game Gear, Game Boy, las portables. Ahora uno puede jugar estos juegos en el celular. Sí, pues yo creo que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? La evolución de la tecnología, cómo ha evolucionado la tecnología, cómo cada vez en sistemas más pequeños se pueden aumentar las capacidades de cada consola, pues hasta tener prácticamente una computadora en la palma de la mano, ¿no? Y eso ya nos permite pues meter desde videojuegos viejitos hasta los más modernos. Y pues mi opinión con respecto a eso pues es como que contrariada, ¿no? Porque en nuestro tiempo cuando jugábamos el Atari 2600 tenías que usar muchísimo tu imaginación para pues llevar a la realidad esas portadas tan fantásticas que tenían los cartuchos, ¿no? Entonces tú estabas jugando con cuadros en la televisión, así sin mucho detalle, pero tú en tu cabeza te imaginabas, ¿no? Ese dragón o esa nave espacial, ibas construyendo tus propias historias. Actualmente pues como que se ha perdido un poquito de eso gracias a la tecnología que pues ya te da todos esos detalles y ya los puedes tú visualizar solamente, ¿no? Pero bueno, es algo generacional. Claro, de ahí podríamos pasar, por ejemplo, a estas salas, negocios donde tienen infinidad de máquinas. ¿Todavía hoy en día son rentables esas? Pues hay como que un boom ahorita. De hecho, sí hubo una etapa, yo creo que de finales de los 90 a la mitad de la primera década de los 2000 o 2015, yo creo que fue como que muy decadente. Incluso en Japón se cierran centros de juego a cada rato, pero últimamente ha habido como que un boom de rescatar todas esas máquinas, ¿no? De rescatar toda esa tecnología obsoleta, pero que ofrece de cierta manera una
forma análoga, ¿no? O sea, Claro, actualmente sí. todo está emulado, todo está simulado, pero se le está dando ya su valor, ¿no? Toda la Claro. circuitería, todas esas placas de monitores CRT que ahora están de moda, que antes los encontrabas tirados en las esquinas de las casas, ¿no? Ahora se está rescatando de eso por nostalgia, yo pienso. Claro, porque bueno, desde el videojuego de Pac-Man hasta estas máquinas grandotas donde se le aventaba y salía la bolita para darle ahí, iba, ¿cómo se Los llama? pinballs. Sí, ándale, los pinballs. Ajá. Y también esas motos que uno se sube y ya puede, ¿cómo se Simuladores. llama? Ajá. Que realmente pues dejaba, en aquel tiempo dejaba mucha ganancia, ¿no? Sí, y sobre todo la experiencia de juego, ¿no? También era muy, muy divertida. Había jóvenes que se pasaban toda la tarde ahí, ¿no? Sí. En estos centros de negocios, ¿no? Sí, de sí, videojuegos. sí. Pues digo, sí es una experiencia diferente, pero pues ya la tecnología pues nos lo lleva todo a nuestros hogares, ¿no? ¿Nos podía enseñar un poco del material que trae? Claro que sí, por supuesto. Mira, pues lo que les estaba enseñando hace ratito es este libro. Ajá. Este es de un videojuego muy famoso que se llama Dragon Quest. Aquí en México lo conocimos como Dragon Warrior. Ajá. Pero es uno de los juegos fundamentales para los japoneses, sobre todo por su música. El compositor es un japonés que se llama Sugiyama Kouchi, y él tuvo la idea de aprovechar la consola de Nintendo para que los niños aprendieran música. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de las composiciones musicales del videojuego, ¿no? En todas estas composiciones él se inspiró en un compositor clásico, Tchaikovsky, Offenbach, para hacer la estructura armónica de sus temas e impregnarlas en cada uno de los temas. Este libro es para el Electron de Yamaha y pues incluye varias de estas piezas, ¿no? Son aquí 3 pentagramas, uno para la mano derecha, mano izquierda y el pedalier. Es como una partitura para órgano tubular. Así era lo que iba a comentar. Exacto. Pero eso no lo encontramos aquí en México. No, es difícil. Es ¿no? difícil. Sí, de hecho, este es parte del curso que tomé en Japón. Anteriormente, para cargar los sonidos, los efectos, era a través de disquete. Este disquete se ponía en el órgano y cargaba todos los presets de la melodía. Y bueno, aquí está más o menos la forma de manipularlo, los pedaliers, los efectos que daban. Y bueno, es un tesoro para mí porque pues es un recuerdo muy bonito, ¿no? De haber estudiado el curso. Además, creo que muy pocos de nosotros nos damos cuenta que esto existe, ¿no? Exacto. De que a partir de un videojuego se pueda enseñar música. Y aparte de eso, yo creo que es toda esta cuestión, no sé si llamarla académica, en donde está sustentada todas las notas musicales, ¿no? Así del es. videojuego. Sí, no, para los japoneses es algo muy común, muy normal, y es una herramienta más para enseñar, como dices. Claro, Así es, claro. Ángel. Nos enseñaba también este disco, ¿verdad? Sí, este es el disco. Precisamente las partituras que están en este libro fueron grabadas en ese disco, y pues incluye todos los temas del libro allí para que uno lo escuchara como guía. Esto viene con el libro. Con el libro. Sí, así es. Aquí atrás viene el instrumento que el maestro Anuar nos decía. No sé si se alcanza a ver, ¿no? Es como un tipo órgano. Es un órgano como el de Juan Torres, vamos a llamarlo un Hammond, que era la marca de Juan Torres. Pero bueno, este es de la marca Yamaha, ¿no? Y pues con el tiempo ha ido evolucionando. ¿Cómo se llama? Electron. Electron. Sí. Con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido incorporando más funciones. Actualmente está tan lleno de sensores, una tecla que te puede detectar vibrato, presión, ataque. Entonces es un instrumento maravilloso para mí. ¿Aquí en México existe este instrumento? Sí, pero se tiene que mandar a pedir. Cuando uno lo compra, uno hace la orden de pedido en Yamaha y pues tardar unos 3-4 meses en lo que lo mandan. Anteriormente en la Academia de Parque Hundido estaba llena, los salones estaban llenos de estos instrumentos. Era la familia EL la que me tocó a mí estudiar, pero pues dada la baja demanda del instrumento, pues se fue
se fue desplazando y pues ya actualmente solamente sobre pedido. Claro. Maestro, en estos días va a haber un concierto aquí en Querétaro. ¿Nos puede hacer alguna referencia sobre él? Claro que sí, pues es el concierto que se llama Videojuegos Sinfónicos. La orquesta que lo interpreta es la Orquesta Sinfónica del Festival Internacional de Música de Querétaro, dirigida por el maestro Ezequiel Domínguez, que es ya un personaje muy conocido aquí en Querétaro. Sí, un destacado director. Sí, sí, muy importante. Y pues ellos van a tocar temas de videojuegos el próximo 22 de junio. Pero hay que hacer referencia, vienen arreglos de usted, ¿verdad? Sí. Se van a tocar, bueno, diferentes videojuegos. Tratamos de hacer el repertorio un poquito, pues, secuenciado conforme a la historia de los videojuegos. Vamos a arrancar desde lo más viejito hasta lo más moderno. Claro. Que ahí el maestro Ezequiel me pidió un poco de ayuda para hacer el repertorio y bueno, con lo que él tenía y con lo que yo aporté, pues yo creo que se va a hacer un repertorio muy bonito, muy bien hilado. Se va a tocar desde Space Invaders, después viene Dragon Quest, que es algo pues muy referente, como les comentaba, a los videojuegos y que pocas veces se escucha aquí, pero pues dado que este año falleció el ilustrador Akira Toriyama, que fue también ilustrador de esta serie de videojuegos, pues quisimos hacerle un homenaje. Entonces lo vamos a hacer a través de la música de Dragon Quest. ¿Cuándo, qué horarios son del concierto? Son dos conciertos. El primero es a las 4 de la tarde y el segundo es a las 8 de la noche. ¿El día sábado? Sábado 22 de junio, aquí en el Teatro de la Ciudad, que es muy cerca de la Plaza Guerrero. ¿Tiene algún costo o es entrada gratis? Sí, tiene costo. Son boletos de 200 a 400 pesos, de acuerdo a la posición. Es una cuota de recuperación para pues seguir, para que el festival siga trabajando. ¿Sabe cuántos músicos interactúan en este concierto? En esta ocasión son alrededor, si no mal recuerdo, 72 músicos. Son casi todas las secciones que van a estar presentes. Como comenta el maestro Ezequiel, pues es que la sección percusiva en los conciertos de música de videojuegos son muy importantes, entonces se trata de tener la orquesta completa. Claro. Aparte de usted, ¿hay algún otro referente aquí en Querétaro sobre música de videojuegos? Bueno, el maestro Ezequiel, claro. Pero es muy poco, ¿verdad? Pues han ido saliendo. Por ejemplo, aquí tengo otro amigo que se llama Trinidad Botello. Él también es músico del conservatorio de aquí de José Guadalupe Posadas, y él actualmente está trabajando en música para un videojuego de San Luis Potosí, pero que está inspirado en la historia del Chantolo. Entonces su música está muy acercada a lo que es la cultura de... ¿Tenemos la tecnología ya para eso? Sí, sin duda. O sea, ya actualmente es más fácil componer desde tu computadora y con las librerías de sonido. Porque Electron, ya desde cuándo tenía esta tecnología? Esta tecnología, bueno, el Electron surge desde los años 60, pero yo creo que la principal etapa donde evoluciona este instrumento es a finales de los años 80, donde ya la tecnología permite la digitalización o el sampleo de los sonidos acústicos a los chips digitales, y pues ya se amplía la librería de sonidos de una manera impresionante y muy realista. Claro. ¿Japón hoy actualmente 2024 sigue siendo un referente de los videojuegos? Sí. ¿O ya se desplazó eso? No, sí, sigue siendo uno de los principales referentes, principalmente en presentaciones en vivo. Actualmente se calcula que las presentaciones de música de videojuegos solamente en Japón son alrededor de unas 300, 350, ¿no? A través de festivales, conciertos de orquesta, conciertos grupales, de estudiantes. Es una gran variedad. Hay una asociación que se llama 2083. Esta asociación a la cual pertenezco es como que la asociación que engloba todos esos eventos y nos los va difundiendo para pues quienes estén allá les gusten de asistir, ¿no?, a los conciertos de música de videojuegos que se hacen allá. Que bueno, con este concierto se abre un parteaguas, yo me imagino, para que la gente empiece todavía más a conocer aparte de su programa, ¿no? Nos había referido un concierto en 1900, ¿qué era? En 2002. ¿2002? Ajá.
2012. ¿Para usted fue el más importante o fue el que lo detonó a usted? Fue el que me detonó. Ajá. Después de este concierto he tenido otras participaciones en otras orquestas, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, la Orquesta de Yadino Cejera en Tijuana. ¿Esto fue en la Ciudad de México? Esto fue en la Ciudad de México. Aquí se juntaron 3 orquestas, de hecho, que fue la Juvenil de Guadalajara, la Carlos Chávez, la Juvenil también, y la Orquesta de la Ciudad de México, la Juvenil también. Se juntaron esas 3 orquestas para este concierto. Que el maestro nos hacía referencia a que aquí conoció al maestro Domínguez. Sí, es correcto. Aquí conocí, bueno, tal vez no directamente, pero ahora que nos encontramos en Querétaro, lo primero que me dijo el maestro Ezequiel fue: oye, pues es que yo lo vi en aquel concierto, no me lo imaginaba, pero pues aquí sí está el maestro. Claro. Era estudiante en aquel entonces. Y algo muy bonito que recuerdo es que en aquella ocasión, una plática que les di en el evento, es que pues ellos eran estudiantes, pero seguramente en cualquier momento iban a ver algo de música de videojuegos en sus carreras. Y mire. Bueno, le tengo una pregunta, una inquietud personal. Sí, las escuelas de música actualmente, digamos aquí en Querétaro o en cualquier otro lado, ¿se interesan por estos temas de la música de videojuegos? Realmente no, pero no es que no se interesen, ¿no? Ellos dan lo que es el conocimiento, ¿no? Y ya uno es conforme lo vaya explotando. Sí sería conveniente que se incluyan, y de hecho ya algunas instituciones lo están haciendo, se incluyan cursos de música para películas, por ejemplo, pero es algo que ha ido cambiando poco a poco, tal vez generacionalmente. Yo en el año 2000, que fue la primera vez que fui a Japón, era algo que no se podía ni pensar en un conservatorio de música, pero creo que esto ha cambiado, principalmente en la Escuela Nacional de Música de la UNAM en Ciudad de México, ya tiene muchos cursos con respecto a música para películas, medios interactivos, y esto yo creo que se va replicando ya en cada conservatorio, en cada... Sí, porque yo lo veo como un mundo grandísimo en donde, por ejemplo, aquí apenas estamos como unos bebés, ¿no? Exacto. Empezando a conocer. Como yo le decía al principio, jugamos el videojuego, escuchamos la música, pero a veces no sabemos ni el contexto, ni lo que abarca el que nosotros estemos inmersos en ese videojuego o en esa película, el contorno musical, ¿verdad? Exacto. Sí, son muchos elementos que hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y obviamente si se pueden enseñar en una escuela, pues facilitarían mucho, ¿no? En Japón yo podría dar el referente de la Universidad de Sensoku, que esa universidad sí tiene una especialización hecha y derecha para música de medios interactivos, ¿no? Entonces incluso tienen su festival anual que año con año pues va atrayendo a más gente, ¿no? Y es que el realizar música para medios interactivos actualmente es algo que pues es muy redituable realmente. Claro. Me imagino que en aquellas épocas donde empezaron los videojuegos era impensable incorporar una banda sonora, ¿verdad? Pues sí, digo, hay muchas anécdotas de muchos compositores que pues sí nunca se imaginaron que su música se iba a interpretar por una orquesta, ¿no? Pero es lo que te decía hace ratito, ¿no? Es ese interés por la cultura japonesa de atreverse, ¿no? A intentar algo que no se ha hecho antes. Y así ha sido la evolución, ¿no? De los festivales de música de allá. Después de este concierto, ¿qué seguiría para que la gente conociera más? Ok, pues mira, lo ideal sería aprovechar espacios como por ejemplo el Cubo, que es un espacio de innovación que se acaba de abrir aquí en Querétaro. Pues, por ejemplo, hacer algunos ciclos, no de conciertos orquestales, pero no estaría mal tener eventualmente algún concierto de cuarteto, de camerata. Hay muchísima música en el programa. Yo creo que te has dado cuenta que no he terminado un montón de temas, ¿no? Entonces hay mucha para música llevarlo a 7 años, pues ya... Sí, y todavía me falta abordar más temas. Pero, digo, a la par se podrían hacer este tipo de eventos que pues vayan como que familiarizando
más a la gente, ¿no? Que no lo vean como algo que no se puede hacer o que no puede existir, sino que es algo que se puede disfrutar igual que la música de vanguardia, igual que un concierto de rock. ¿Tiene alguna referencia de qué tipo de gente escucha su programa? ¿En edades o...? Pues mira, las métricas según después lo subimos a podcast y ahí sí lo podemos medir un poquito más. Pues es, yo creo que una constante el público joven de unos 18 a 25 años y después la otra constante es público adulto, más o menos de 30 a 46, 47 años más o menos. Generalmente son más hombres que mujeres los que escuchan el programa, pero pues digo, se va distribuyendo poco a poco. Digo, la ventaja que yo veo en la radio pública y es lo que más me fascina es que no sabes a quién va a llegar. Y sobre todo, y como también siempre les comento a los jugadores, es que mi programa no está enfocado a los jugadores, ¿no? Al contrario, está enfocado a la gente que no conoce del tema. Eso es lo más importante, para que pues se vaya acercando. Así es. Maestro, nada más recuérdenos qué días son sus programas, si nos puede también regalar sus redes sociales por si alguien quiere contactarnos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el programa del Vital Orquesta se transmite todos los miércoles a través de la señal de Radio Televisión Querétaro en el 100.3 FM de 4 a 5 de la tarde. Se puede escuchar vía internet en www.rtq.mx y pues los medios de contacto donde pueden platicar conmigo pues son casi todos, ¿no? Desde el X, ahora lo que era Twitter, lo que es TikTok incluso, que pues nos estamos acercando a toda la chaviza, Instagram, ahí nos encuentran como @bitorquesta. Y también tenemos un correo electrónico que es bitorquesta@gmail.com y ahí con mucho gusto los atendemos. Maestro Anar, Ángel, un placer. No, un gusto. Estamos agradecidos por el tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Esto es Contando el Cuento.